Así que Hebreos 12:15, quien lo tenga que lo pueda leer, quien lo encuentre Bueno, primero. es de guerra espiritual. Ajá, es de guerra Dice espiritual. así: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Se da cuenta, ¿sabe? Sí o no, cuando leemos la Biblia y nos topamos con este versículo, nunca nos pasamos de largo. Yo creo que cualquiera que lee este versículo se queda un rato detenido analizándolo. Mirad bien. O sea, primero empieza con eso, mirad bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Ah, caray, pero si Alducin dice que la salvación no se pierde. Pero aquí la Biblia dice lo contrario. Alducin dice que la salvación no se pierde, pero aquí dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. O sea que de entrada cuando yo empecé a leer la Biblia y me topaba con versículos como estos, pues siempre son como una campanita, ¿no? Como una campanita que nos pone en alerta y entendemos mejor las palabras del apóstol Pablo cuando dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque hoy en día nos han enseñado que la salvación es algo que no vale nada, que con pasar al frente, hacer una declaración de acepto a Jesús como mi Salvador, luego yo sigo viviendo como yo piense, como yo quiera, yo sigo en mis propios caminos y que yo ya soy salvo, ¿verdad? Sí. Eso es lo que se nos ha enseñado, Sí. ¿verdad? Pero la Escritura dice que no es así. Entonces, a manera de introducción, amados, yo quiero hablarles de la obsesión que tiene nuestra generación. Hoy en día la gente está muy fijada en lo que come, ¿verdad? En los alimentos, en aquellas cosas que pueden dañar su cuerpo, ¿no? Ahora está muy de moda hasta lo vegano, no comas esto, no comas el otro, porque... Y es bueno, ¿no? O sea, es bueno, pero sí vemos que la gente ya se preocupa de no consumir mucho azúcar, de las grasas saturadas, y hay todo, inclusive en los medios cristianos ya se promueve el, la doctrina, si no vegana, saludable, ¿no? Aunque no hay, la escritura dice todo lo que se vende en la carnicería comer sin preguntar nada por motivos de, bueno, pero ese no es el tema, pero lo importante es que nuestra generación, y hablo de la, o sea, si vemos en los medios de comunicación, en los libros, en las redes sociales, se está promoviendo mucho el comer sano, el hacer ejercicio, hacer cardio, ya se, por ejemplo, las mujeres ya se preocupan porque no se vea la lonjita, que hay que tener buen cuerpo, ajá, los caballeros, los jóvenes en el gym, o sea, hay una preocupación, pero ¿se acuerdan en la clase que tuvimos del mundo griego? Esto no es nuevo, esto viene de los griegos decían, un cuerpo sano para una mente sana, o sea, realmente de nuevo no tiene nada, simplemente es un resurgimiento de los valores de la sociedad griega, ¿verdad? Gracias. De la sociedad, es un resurgimiento de los valores de la sociedad griega. Ajá. Dice que Ah, bueno. me van a preparar. Ah, bueno, muchas gracias. Entonces, son los valores de la sociedad griega. Ujú. Pero mi pregunta es, amados hermanos, ¿hasta qué grado para Dios es importante el cuerpo? Bueno, yo digo que el cuerpo no, es el alma. Yo digo que sí. ¿Sí es importante el Tiene que ser, cuerpo? pues sí, porque si lo damos mal uso del cuerpo, o sea, estamos Bueno. dañando o sea, el templo del Señor, ¿no? Claro, el cuerpo es templo del Entonces, Espíritu sí Santo. tiene que ver. Claro, es importante porque Tiene si importancia. yo lo utilizo mal, yo solamente soy mayordomo de mi cuerpo. ¿Qué es un mayordomo? Alguien que está administrando algo que no le pertenece. Bueno, el cuerpo es de Dios. Pero el cuerpo, según Génesis 3:19, a ver qué dice Génesis 3:19, cuando Adán peca, en capítulo 3, en el versículo 19, exacto, le dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado.
pues polvo eres y al polvo volverás. Algo que es una realidad, amados hermanos, es que esto se va a convertir en polvo. O sea, no hay nadie que crea que el cuerpo es eterno. No existe, no hay en las escrituras una alusión a que el cuerpo sea eterno. Es más, el mismo cuerpo del Mashiach murió. El 19 dice, con el sudor de tu rostro comerás Gracias. el pan hasta que vuelva a la tierra. Ajá. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres Gracias. y al polvo volverás. Y al polvo volverás. Exacto. Entonces, según desde el primer libro de la Biblia, Dios nos dice, no te hagas muchas ilusiones con el cuerpo, porque el cuerpo va a retornar a la tierra. Polvo eres. ¿Qué somos? Polvo. Y veamos qué dice Primera de Timoteo 4, 7 y 8. Respecto. Yo creo que estas palabras de Primera de Timoteo en el capítulo 4, en el versículo 7 y 8, estaba muy apropiado para los griegos, porque en ese tiempo la cultura griega estaba en su cenit. En su cenit. Ajá, exacto. Primera de Timoteo. Ajá, exacto. Gracias. ¿Cuál dijo? Primera de Timoteo 4, 7 y 8. 4, 7. Ahí tenemos un consejo maravilloso del apóstol Pablo, que es interesante. Ajá, 4, 7 y 8. Ajá, capítulo 4, versículos 7 y 8. Esto está en el 3, el que sigue, hermano. Ajá, en el 4, capítulo 4. 4 Y 7 y 8, versículos 7 y 8. Pero está en el capítulo 3, ¿no? Sí, está en el capítulo. Ajá, No, ajá. pues en el 4. En el 4. En el 4, ajá. 7 y 8, ¿qué dice? 7 y 8 dice, No, está más aquí. 7, sí. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Amén. Eso es. Hablando de la importancia del cuerpo, ¿qué dice el apóstol Pablo? Ejercítate para la piedad, ¿verdad? Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Porque dígame usted, por ejemplo, vemos hombres como Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, ¿se acuerdan? Sí, o sea, se mantenían 70 años y se veían de 40. Pero ahorita ya dieron el viejazo, la edad les llegó porque les llegó. ¿Sí o no? Sí. Por ejemplo, la señora Maribel Guardia, que por muchos años, ahorita ya dio el viejazo y ya se ve, ya hasta se ve mal, porque no quieren envejecer con dignidad, Sí, es cierto. ¿verdad? Sí. Entonces, es una realidad, amados hermanos, que vamos a envejecer, que los años van a hacer estrago en nuestro cuerpo, nos guste o no nos guste. Esa es una realidad. Entonces, si vas a ocupar 2 horas o 1 hora diaria en el gym, ocupa 2 horas para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Entonces, el consejo que nos está dando el apóstol Pablo es que el cuerpo no va a agradecer mucho. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene una sentencia. ¿Y cuál es la sentencia que tiene el cuerpo? Ajá, una sentencia de muerte. El cuerpo tiene una sentencia de muerte. Esa sentencia la tiene el cuerpo y nunca se va a librar. Esa sentencia de muerte que hay sobre el cuerpo. Y eso también lo podemos ver en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 50. 1 Corintios 15, 50. Y esto es para que nos quede claro el lugar que el cuerpo ocupa en la espiritualidad. Ajá. 15. 50, capítulo 15, versículo 50. Es uno de los capítulos más hermosos de la Biblia. Me encanta el capítulo 15 de los Corintios. Está en Romanos. Está en Romanos. No, sí, ya está en pero Corintios ahorita. 15. 50. 50, ¿qué dice? Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Exacto, aquí lo dice el apóstol Pablo más claro. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. ¿Y de qué se compone el cuerpo?
De carne y sangre. De carne y sangre, es decir, esto humano. ¿Y por qué motivo? Aquí lo dice, porque la corrupción no puede heredar la incorrupción. ¿Por qué dice que el cuerpo es corrupto o tiene corrupción? Muy sencillo, porque el cuerpo, cuando llega el momento en que la vida se termine, se va a corroer, se va a putrefactar. Y podemos darnos cuenta de que este cuerpo es corrupto. ¿Por qué me doy cuenta que mi cuerpo es corrupto? Muy sencillo. Si nuestro cuerpo fuera incorruptible, la diabetes, el cáncer y cualquier otro agente de muerte no tuviera poder sobre la carne, ¿verdad? Entonces, por lo mismo de que hay un agente de corrupción en el cuerpo no puede heredar la vida eterna. Ajá. Entonces, pareciera de que no nos ha caído el 20 y nos preocupamos más por aquellas cosas que son pasajeras, por aquellas cosas que no tienen trascendencia espiritual y olvidamos las cosas que son más importantes. No cabe duda que el hombre interior es más importante que el hombre exterior. Esa es la realidad. El hombre interior es lo más importante. La esencia de nosotros. ¿Qué es la esencia? Lo que tenemos por dentro. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Aunque mi hombre exterior se desgasta día con día, no obstante, el interior se renueva día a día. Ajá. Entonces, no cabe duda, así que cuando nos veamos al espejo y veamos que ya pintamos canas, que ya se nos hacen las patitas de gallo, Javi todavía está lejos de eso, pero nosotros, pues, de ahí los demás, nosotros ya nos vemos al espejo y ya nos damos cuenta de que, pues, que ya algunas cosas no están en su lugar, que ya estamos de alguna manera, la edad está empezando a hacer estragos. Pero pues como gente de Dios eso no nos debe preocupar. No nos debe preocupar, sino que debemos estar tranquilos, ¿verdad? Y sabiendo que el hombre interior es más importante. Pero ¿a qué me refiero? ¿Cuántos hemos leído Hebreos 12:5? Mirad bien, que que no nos dejéis de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella seamos muchos contaminados. ¿Cuántas veces no nos fijamos en eso? No nos fijamos en ese tipo de cosas, pero sí nos fijamos en muchas cosas. Y yo quiero empezar por la palabra mirad bien. La palabra griega es episcopeo. De ahí viene la voz episcopal, o obispo. Ajá. ¿Qué es un episcopeo? Es supervisar. Ajá. También puede traducirse como supervisarse a sí mismo. O sea, analízate. Sería otra traducción, un sinónimo de la palabra mirad bien, que es la palabra griega episcopeo. Ajá. ¿Qué quiere decir? Supervísate, analízate. Ahora, seamos honestos. ¿Nosotros nos analizamos a nosotros mismos? Sí, analizamos al hermano, a la hermana. Oye, ya viste aquel hermano, siempre anda enojado. Oye, ya viste aquel hermano, oye, creo que ni se baña. O sea, sí, o sea, tenemos 1001 comentarios que hacer de la gente. Pero el apóstol Pablo dice, mirad bien. O sea, analízate. Porque la verdad que el mismo Yeshua lo dijo. ¿Qué dijo Yeshua? ¿Cómo puedes ver la viga que está la paja del ojo de tu hermano si no ves la viga que está en tu propio ojo? Saca la viga de tu ojo para que puedas ver bien, para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces nosotros no queremos ver esas vigas enormes que hay. ¿Y sabe por qué? Porque hemos sido indulgentes con nosotros mismos. Soy mentirosito, pero yo digo mentiras piadosas. Son mentirillas piadosas las que yo digo. Y hasta decimos, soy corajudo como mi abuelo, corajudo como este. Y nos ufanamos de cosas que son malas. ¿Me explico? Y decimos, casi somos la familia, los Pérez, somos bravucones, peleoneros. Y el que se mete con nosotros, y empezamos a decir, y cuando la Escritura dice
que aprendamos de Mashiach, que aprendamos de Él. Y Él mismo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, ahí es donde estamos fallando. Ahí es donde estamos fallando porque no nos... Y lo peor de todo es que muchas veces hay gente que nos tiene confianza, el esposo, la esposa, o algún buen hermano, o algún buen amigo, y nos dice, oye, esto está mal en tu vida, oye, como que yo he notado que... y hasta en vez de recibirlo, hasta nos ponemos a la defensiva, nos enojamos, o muchas veces... Es que no nos gusta que nos digan mal. Claro, ¿sí? O por ejemplo, a veces en la enseñanza, eso va para mí, son pedradas. Si me quieren decir algo, que me lo diga cara a cara. ¿Por qué me lo dice así, no? O sea, porque de alguna manera estamos a la defensiva, porque realmente no queremos supervisarnos, no queremos mirar qué hay dentro de nosotros. Pero, ¿qué aprendemos de David Amelech, o el rey David? ¿Qué decía el rey David? Líbrame de aquellos pecados que me son ocultos. Él estaba consciente que habían cosas que él podía hacer y que no agradaban a Kadosh Baruj Hu, al santo bendito es, que habían cosas que no le iban a agradar. Y él decía, líbrame de aquello. Ahora, si estaba pidiendo que lo librara de aquellos pecados que le eran ocultos, era obvio que estaba consciente de sus propias. Ahora, si leyéramos el Salmo 51, es hermoso. Sí. En el Salmo 51 él reconoce contra ti he pecado. O sea, es un hombre que está diciendo, ahora entiendo por qué David es un hombre conforme al corazón de Dios. Dice, pero si David fue asesino, David fue adúltero. Sí, pero se arrepintió genuinamente se arrepintió. Cuando el profeta Natán le dice, ese hombre eres tú. Ajá. Si hubiera sido Saúl, lo mata. ¿Ustedes creen que Saúl hubiera aceptado que un profeta de Dios fuera y le dijera en el propio trono que él era reo de muerte? Pues no. ¿Verdad? Pero David, ¿qué hizo? Se humilló. Entonces, David entendía este concepto de mirar bien, de ver dentro de nosotros, de ver qué es lo que hay, porque andamos cargando muchas cosas que no nos sirven. Esto es como cuando viajamos, yo con mi esposa peleo mucho. Mi esposa quiere llevar todo, lleva esto, lleva el otro. Le digo, oye, ya deja algo, o sea, estás llevando muchas cosas que ni nos van a servir, y las que sí sirven las deja. Entonces, nosotros en este viaje que llamamos vida, estamos cargando con cosas que solo hacen nuestro viaje pesado. Andamos una maleta atrás pesada. Y por eso nuestra vida espiritual no fluye. Ahorita más adelante vamos a hablar de lo que es la amargura. Por eso nuestra vida no fluye. Por eso nuestra vida salgo de un problema para entrar en otro. Y resulta que nuestra vida es un fracaso tras otro fracaso. No podemos esperar nada bueno de parte de Dios porque estamos cargando demasiado equipaje que Dios no quiere que llevemos. Dice, lo único que Yeshua nos pide que llevemos es su yugo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso. ¿Y cuál es su yugo? Su Torah, su instrucción, su enseñanza. Llevemos su Torah, llevemos su instrucción y llevemos su enseñanza. Pero no te lleves tus ideas, tus conceptos, tus parámetros, lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo imagino. Somos una sociedad muy poco enseñable. Ya no queremos recibir instrucción, porque lo sabemos todo. Como estamos en la era de las comunicaciones, y todos sabemos un poquito. Realmente, Baruch Hashem, bendito el Eterno, que ya no estamos en una época donde nos puedan engañar fácilmente. Ahora podemos indagar, investigar, pero que eso no nos vuelva arrogantes, que eso no nos vuelva personas que no podemos recibir corrección, que no podemos recibir un consejo, que no podemos ser enseñados, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, hay que empezar a mirar bien, a mirar dentro de nosotros. Porque lo que me llama, después de la palabra, mirad bien, ¿qué dice el texto? Mirad bien. No sea, ¿verdad?, que algunos dejen de alcanzar la gracia de Dios. Hay algo tan peligroso que puede ser un obstáculo
para alcanzar la gracia de Dios. Amados hermanos, cuando leemos las palabras de Yeshua, y que hasta no lo sabemos de memoria. ¿Quién no se sabe de memoria? En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor. Y cuando Él mismo dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Le aseguro que todos los que estamos sentados a esta mesa no lo sabemos de memoria. Pero la pregunta que yo les hago, amados hermanos, ¿qué tan conscientes estamos de eso? De que el mismo Mashiach, el mismo Yeshua está diciendo, no todo el que me diga Adón, Adón, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, lo que le quiero decir es que nos vendieron una idea y compramos una idea falsa, y lo digo así, la salvación sí se pierde. Yo no soy salvo por pasar al frente y decir, Señor Jesús, te recibo como mi Salvador, y ya. Esa es la peor falacia que nos han vendido. Esa es la peor falacia. Hace rato estaba con mi esposa, estábamos viendo un documental de la Inquisición. Yo vi hombres que quemaban en ollas hirviendo con aceite, solo por leer la Biblia. Y yo la tengo en mi casa y no la leo. Y esos hombres pagaban con su vida poder leer las Escrituras. Y yo le digo, mira amor, y los evangélicos dicen que se van en el rapto para no sufrir. O sea, ¿y por qué estos no? ¿Y por qué estos quemados, muertos en la hoguera, estrangulados, decapitados? Ah, pero la iglesia del siglo XXI, arrebatada para que no sufra. Es una falacia totalmente, es una mentira. La salvación sí se pierde. Ahora, otro ejemplo. Les voy a poner el mejor ejemplo que podemos tener. ¿Habrá alguien, aparte de Yeshua, más santo que el apóstol Pablo? Yo digo que no. Y él dijo, no pretendo haberlo alcanzado ya. No pretendo haberlo alcanzado ya. Pero una cosa hago, dejando ciertamente lo que queda atrás, miro hacia adelante. Y golpeo no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo. No siendo que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Eso lo dijo Rab Shaul, el apóstol a los gentiles, el que dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Pero mi pastor dice que yo ya soy salvo, que yo ya acepté a Cristo, que ya fue vencido el diablo, que ya la armé. Eso es una mentira llana y crasa. Nos engañaron cruelmente. Yo que pensaba ya ser salva. No, yo sí en un principio sí lo creí. ¿Sí? Sí, yo estaba bien feliz, ¿no? Porque cuando algunas personas que estaban mal o íbamos en nuestras emociones, yo y una amiguita a orar por ellos y decíamos, ay, pues por lo menos ya aceptó a Jesús en su corazón, ya se va a salvar, se va. O sea, uno tenía esa idea, ¿no? Y en realidad sí es cierto, pues aquí está diciendo cuál es su yugo. Claro. La Torá de Yeshua. Entonces, ¿cuál es el punto? Ay, qué terrible. Que podemos, o sea, qué triste. Ahora, Sí es cierto. y lo mismo sucedía con los judíos. No crean que los cristianos fueron los únicos, los judíos también. Porque, ¿qué decía Yohanan el Inmersor o Juan el Bautista? ¿Qué decía? Y no empiecen a decir dentro de ustedes, Abraham tenemos por padre. Porque digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de las piedras. Ellos decían, somos hijos de Abraham, ¿cómo no vamos a entrar al paraíso? ¿Cómo no vamos a tener un lugar en el mundo venidero si somos descendencia de Abraham? No se confundan. Y ese es el mismo pensamiento que tienen ahora los cristianos. Porque ya acepté a Cristo, porque ya doy diezmo, porque ya hago todo lo externo, porque ya me bauticé, yo ya voy al cielo. Pero cuando aquí dice, mirad que no algunos dejen de alcanzar la gracia de Dios, es decir, que puede llegar el momento en que yo soy parte de la iglesia, soy parte de la congregación. Tal vez soy el número 2 que le ayuda al pastor y resulta que en el mundo venidero no hay lugar para mí. Ahora, esta es la realidad. ¿Por qué creen que nos reunimos?
Por eso la Escritura dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, porque necesitamos aprender cómo vivir la vida que Dios nos llama a vivir. Amén. Toda nuestra vida espiritual se puede derrumbar ante nosotros si no cuidamos nuestra espiritualidad. Nuestro hermano Constantino es constructor. Él ha trabajado en la construcción toda su vida. ¿Qué pasa si yo le digo que me construya mi casa y le digo, oiga, pero hágame un cemento ahí medio, ahí no quiero gastar mucho. Pero sí quiero hacer una casa de 5 pisos, pero ahí hágalo ahí para lo más económico que pueda. Tarde o temprano. Y el mismo Yeshua lo dijo, él puso el mismo ejemplo. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendieron vientos, soplaron vientos, descendieron ríos, dieron con ímpetu contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba sobre la roca. Cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre imprudente. Imprudente, ¿por qué? Porque edificó sobre la arena. Entonces, nuestro edificio espiritual, nuestra espiritualidad se puede venir abajo si nosotros no estamos conscientes de lo que me llama la atención también es cuando en el texto donde dice, mirad bien, no sea que algunos dejen de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, ¿verdad? El brote de una raíz es cuando un agente satánico y maligno empieza a salir hacia arriba. Ahora, ¿sabía que la palabra griega que dice brotar, que brote, realmente, literalmente quiere decir salir hacia arriba? O sea que un sinónimo que nosotros podríamos usar es una palabra que usamos mucho hoy en día, que es sacar a flote. Cuando decimos que salió a flote, ya sacó a flote, ¿qué quiere decir? Salió hacia arriba, es decir, la amargura, y no específicamente toda la amargura, sino que todo lo que Satanás inyecta son semillas que están quedando en nuestro corazón. Así trabaja el enemigo, de forma muy parecida a cómo trabaja Dios. ¿Cómo trabaja Dios? Según la parábola del sembrador, el sembrador salió a sembrar y la semilla cayó en el camino, en los pedregales, en los abrojos y espinos y en buena tierra. El problema no estaba ni en el sembrador ni en la semilla. El problema estaba en los corazones, en las tierras donde se pretendió sembrar, ¿verdad? Y también dice la palabra de Dios en el libro de Marcos, una enseñanza, que una vez yo di esa enseñanza, ¿se acuerdan? De la semilla, donde dice que la semilla se siembra y que el agricultor se va, se duerme y él no sabe cómo, pero esa semilla empieza a germinar y se convierte en una hierba, en una planta, en una espiga y en fruto. Y ya cuando está lista, se echa la hoz. Así es como funciona la palabra de Dios. Cada vez que nosotros nos reunimos como iglesia, como comunidad, esa semilla está siendo sembrada. Entonces dice alguien, pero pues ¿en qué me ayuda a ir y escuchar? Ayuda en todo, porque semillas, verdades, están siendo sembradas en nuestros corazones. Y solo es tiempo que broten. De la misma manera, Hasatán siembra semillas. Y él también está sentadito, esperando a que broten. A que broten. Entonces, la pregunta es, ¿de qué me estoy llenando? ¿Qué estoy dejando entrar a mi corazón? Porque la semilla no es algo natural de nosotros, es algo externo. Así como cuando yo vengo aquí a recibir palabra de Dios, esa palabra de Dios se convierte en semilla. Esa semilla da fruto a cual 100, a cual 60, a cual 30 por 1. Así también Hasatán está sembrando semillas. Pero el problema es cuando no identificamos. ¿Sabe cuál es el problema que nosotros cometemos? Es que no identificamos de la fuente de donde viene cada palabra. Platicamos con las personas
y no identificamos la fuente. Y como un ejemplo de eso, por ejemplo, cuando hablaba Pedro con Yeshua, cuando Yeshua dice: es necesario que el Hijo del Hombre muera, que sea entregado a los pecadores, que sea crucificado y el tercer día resucite. ¿Y qué le dice Kefa? ¿O qué le dice Pedro? Señor, esto nunca te acontezca. ¿Y qué le contesta Yeshua? Apártate de mí, Satán, porque me eres tropiezo. Él identificó que era una semilla de Satán a través de Pedro, uno de sus 3 cercanos, de sus mejores colaboradores. Y muchas veces Satán trae semillas a nuestro corazón, siembra semillas que nosotros desconocemos el origen, no sabemos de dónde vienen y nos las quedamos. Sí o no, muchas veces cambia nuestra percepción de una persona por el comentario de alguien. ¿Nunca les ha pasado? Que a veces tenemos una imagen de alguien viene y nos dice: pero es esto, esto y esto, y ¡pum! Se derrumbó la imagen que teníamos de esa persona. ¿Se da cuenta? Todo por un chismoso, mentiroso, que nos vino a inyectar con veneno. Y nos tragamos una semilla de Satán. ¿Y qué pasó? Lo que dice aquí. No sea que brotando una raíz de amargura. Pero en este caso, entonces, empezamos a ver que empiezan a brotar cosas. Empiezan a salir cosas, empiezan a manifestarse cosas. ¿Pero por qué? Porque somos nosotros las que las dejamos entrar. Somos nosotros. Porque no blindamos nuestro corazón. Por eso la Escritura dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de estas tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, cuando hablamos de la lucha espiritual, pues nos imaginamos al diablo con una espada persiguiéndonos. Pero no, él no viene con una espada, él viene con palabras dulces y románticas. Y nos va a decir lo que queremos escuchar. ¡Ay, qué inteligente eres! ¡Uf! Oye, si eres bien santo. No. No sé, tú deberías de ser el mero mero aquí, hombre. Sí, o sea, nos adula, pues. Ahora, y como yo les he enseñado, Hasatán no habla en segunda persona, habla en primera persona. En primera persona, haciendo creer: no, pues sí, es cierto, yo debería estar mejor, yo debería esto, lo otro, y empieza a meternos ideas. Entonces, esas semillas están siendo sembradas. Imagínense si Yeshua se traga la semilla que Satán quiso meter a través de Pedro y empezara a cuestionar al Padre y dijera: ¿sí es cierto? ¿Y yo por qué tengo que sufrir? Padre, ¿que no puedes perdonar a la humanidad y ya? ¿Qué necesidad de que yo tenga que pagar por ellos? Pero él no dejaba. Él blindó su corazón, ¿verdad? A esa situación. Entonces, brotar es salir hacia arriba. Salir hacia arriba es... Y todo lo que sale es lo que hay dentro. ¿Qué dijo Yeshua? No es lo que entra en el hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale del hombre. Porque lo que sale del hombre, ¿de dónde sale? Del corazón. ¿Y qué sale del corazón? Los hurtos, los adulterios, los homicidios, los falsos testimonios. Todo lo malo que nosotros podamos hacer sale del corazón, y eso es lo que nos contamina. Y esta misma idea es la que está dando el escritor a Hebreos. Que no brote algo que ya hay dentro de nosotros. Entonces, ¿cómo agrandamos más esta percepción? Cuando Yeshua dijo: el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca cosas buenas. El hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca cosas malas. Y en este estudio nos vamos a enfatizar en la amargura. Hay muchas cosas que Satán va a sembrar en los corazones, pero en este momento yo quiero hablar de algo que todos somos presa de la amargura. Y podemos estar amargados y ni siquiera darnos cuenta. ¿Verdad? ¿Sabe que la palabra que la Reina Valera traduce amargura, si usted está notando, es la palabra griega pikria?
Se la deletreo es P, I, K de kilo, R, y latina, A. Picría. ¿Y sabe qué quiere decir literalmente picría? Veneno. ¿Veneno? Veneno. Veneno. Eso es la amargura, amados hermanos. Veneno. Imagínense que mi esposa nos preparara un cafecito bien rico. Dijera, bueno, hermanos, pero antes de que se tomen la taza de café, quiero decirles algo. A cada tacita, nada más le puse 3 gotitas de cianuro. Nada más, 3 gotitas de cianuro. ¿Lo tomaríamos? Pues no. ¿Para qué no? Nadie en sus 5 sentidos lo tomaría.